Bueno, esto es gráficamente todo el carreto que yo les estaba diciendo hace unos minutos. Tenemos el skid, tenemos un panel, tenemos aquí una red de tubería y aquí en el panel tenemos un arreglo de tubería, unos lazos de cableado y unos detectores. Acá dicen detectores de temperatura. No es mandatorio que sean de temperatura. Se utilizaría la tecnología de sensado que aplique más para la clase de riesgo en particular. Por ejemplo, para aplicaciones industriales en cuartos de máquinas, nos hemos dado cuenta que ahorita lo que más se está prefiriendo y más se nos están pidiendo en todo el mundo son los detectores de llama. Entonces puedo utilizar detectores de llama pegados a un panel y el panel es el que le da la señal. Miren esta animación tan chévere, súper sofisticada. Tenemos un fuego, el fuego es detectado por los sensores, mandan la señal al panel, el panel manda la señal al DuraQuench y ¡caching! Deja salir el agua y en ese momento el agua sale por las boquillas. Apaga el fuego. Ahora, ¿qué otras topologías puedo hacer? Puedo hacer diseños, por ejemplo, zonificados. Puedo con un mismo skid o atender diferentes riesgos de manera simultánea o puedo zonificar. Puedo poner válvulas selectoras para decir descargue acá o descargue acá o descargue acá. Ahora, ¿cómo se va a dimensionar el sistema? Depende del análisis de riesgos que se haga o depende de lo que pida la autoridad que tiene jurisdicción o depende de lo que le pida el cliente o depende de lo que le pida la aseguradora. Es decir, hay sistemas donde a nosotros nos han dicho, yo necesito un sistema con válvulas selectoras para descargar en un lado o en otro, pero debo dimensionar la bomba para el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Que se me quemen los tres al tiempo. Entonces quiere decir que en el peor de los casos debo poder atender la demanda de los tres sites al tiempo. Ese es el peor escenario, que se me quemaron los tres. Estuve tan de malas que se me quemaron los tres. Pero también hay otros sitios donde me dicen los tres volúmenes son iguales y la posibilidad de que si se prende uno, el fuego se propague al otro no existe porque están separados a una gran distancia. Entonces ahí sí, muchas veces lo que nos solicitan en el proyecto es calcúlame dimensionando un solo cuarto y válvulas selectoras para que se descargue acá o acá o acá. Obviamente, si se quema un cuarto y si por alguna razón misteriosa se quema el otro, pues ahí sí nos mordió la vaca porque el sistema no estaría dimensionado para atender 2 o 3 o 4 o 5 zonas de riesgo. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Se pueden diseñar sistemas zonificados y el criterio de selección de la bomba lo va a dar los requerimientos del proyecto. ¿Qué aprobaciones Factory Mutual tenemos? Lo que les decía, protección de turbinas en carcasas, turbinas en encerramientos. También tenemos protección de turbinas abiertas. Entonces podemos tener los dos casos. Hay proyectos donde nos dicen, mira, tengo una turbina encerrada en una carcasa. Ok, necesitamos conocer el volumen de esa carcasa para saber hacer las calculaciones y saber cuántas boquillas vamos a necesitar. O nos dicen, no, necesitamos tenemos una turbina expuesta. Esa turbina expuesta está en un cuarto técnico. Necesitamos el volumen del cuarto técnico, largo por alto por ancho. Acá siempre las boquillas que se les va a cotizar son boquillas abiertas. La cotización que va a proveer SAC incluye las válvulas de diluvio, las válvulas de control, las boquillas y obviamente el DuraQuench. Y parezco disco rayado, pero para que lo tengan claro, que no va a proveer SAC, que no va a proveer FAIC, la tubería en acero inoxidable, soportería y accesorios. Nuevamente, espacios de maquinaria. Este es mi tipo de boquilla. Altura máxima, 39.4 pies, volumen máximo 162.000 pies cúbicos, espaciamiento máximo entre boquillas 96.8 pies cuadrados, esto es decir 9.8 por 9.8 pies, distancia máxima al muro 4.9 pies, densidad de agua 0.67, presión máxima 232 psi, factor K 0.387 litros por minuto. Tamaño de la gota, una desviación de, digamos, estadísticamente el 90% de las gotas van a tener un tamaño inferior a las 300 micras. Material de la boquilla,
Puede ser brass, que ese es bronce, o acero inoxidable. Esta es la válvula de control de diluvio. Esta válvula la provee FAIC. Aplicaciones industriales, ¿dónde pueden llegar ustedes? El mercado más grande que tenemos ahorita a nivel mundial es el de plantas generadoras de energía. Plantas nucleares, hidroeléctricas, termoeléctricas, turbinas, generadores, transformadores. Ese es nuestro mercado natural en este momento y es donde somos más fuertes. Tuberías en encerramientos. Como les decía a ustedes, van a tener de SAC la estimación, se les va a entregar la cotización con el tamaño de la bomba y la cantidad de boquillas, pero el diseño de tubería, la distribución de boquillas, lo que uno llama layout, es responsabilidad del diseñador, del integrador. Y aquí es muy importante que ustedes cuenten con un software de cálculo hidráulico. ¿Qué software? El que tengan disponible en el mercado. Nuevamente, ¿a qué mercados vamos a llegar? A instalaciones industriales. Hay sistemas donde hay soluciones que se pueden resolver con CO2, pero como les decía, el CO2 en las aplicaciones industriales es letal y algunos clientes van a decir, oye, no quiero CO2. ¿Qué otra razón puede motivar a alguien para cambiar un sistema de CO2 por un sistema de agua nebulizada? El espacio. Tengan en cuenta que los sistemas de agentes gaseosos se calculan con base en el volumen. Entonces, entre más grande sea el volumen, mayor cantidad de gas voy a requerir. Eso hace que en muchas aplicaciones industriales la batería de cilindros de CO2, o si voy a utilizar agentes limpios como gases inertes o gases químicos, voy a necesitar una gran cantidad de cilindros. Eso me va a ocupar mucho espacio. Entonces, tener un reservorio pequeño y tener un Duraquench muchas veces ocupa menos espacio que la cantidad de baterías de cilindros de CO2. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta en aplicaciones industriales. Para utilizar agentes limpios necesito sí o sí obligatoriamente tener estanqueidad. ¿Qué es esto? Es hermeticidad. Cuando necesiten esto, SAC les puede proveer el servicio de la prueba del ventilador en la puerta o el door fan test, como le quieran decir. Esto quiere decir que el cuarto o el recinto a proteger tiene que estar herméticamente sellado, pero ustedes en la práctica se van a dar cuenta que un cuarto de turbinas, un cuarto de transformadores no va a poder sellarse. ¿Por qué? Porque necesita haber intercambio de temperatura, porque son cuartos que tienden a calentarse mucho durante la operación de los equipos. Así que si ustedes le van a decir al cliente final, oye, necesito que me selles este cuarto herméticamente, te va a decir, qué pena, no lo vamos a poder hacer. Entonces eso nos deja con dos posibilidades, CO2 o agua nebulizada. Eso para que también tengan claro en qué aplicaciones puedo yo ofertar agua nebulizada como sustituto o como plan alternativo. Hay instalaciones donde me dicen, oye, aquí la hermeticidad o es muy difícil de lograr o definitivamente no se puede, es imposible. Entonces ahí agua nebulizada tiene todo el sentido del mundo. Entonces, aplicaciones industriales, podemos citar varios ejemplos, en una tubería de vapor, en una tuberías de vapor en plantas industriales. Por reserva de la información, yo acá no les puedo dar información de muchos proyectos y clientes finales. Si ustedes tienen un proyecto particular donde quieran algún soporte de FAIC o que nosotros les podamos dar referencias de proyectos donde hay instalado Duraquench, podemos hacerlo. Y ahí sí ya toca que directamente lo gestionen la petición a través de SAC y nosotros miraremos dentro de FAIC si la información de los proyectos instalados que ahí la podemos compartir con el cliente final y pues obviamente ahí tendremos que firmar un acuerdo de confidencialidad, etcétera, pero se puede hacer. Esta es, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones
que no están listadas, o sea, no tenemos el listado Factory Mutual, pero sí se han diseñado y se pueden hacer, que esto es un diseño hecho por rendimiento, esto es aplicación localizada. En este caso, las boquillas están no solamente en posición horizontal, no mentiras, no solamente en posición vertical, sino también están descargando de forma horizontal. Cuando tengan proyectos raros, avísennos y aquí ya nos toca hacer un poco más de diseño a la medida, como decía John en la presentación de la charla. Acá, por ejemplo, aplicaciones industriales, hemos tenido generadores en gabinetes donde existían sistemas, ¿cómo se llama? Sistemas fijos. ¿Qué es un sistema fijo? Un sistema finito, o que tiene un contenedor de agua y que tiene un contenedor de gas para ser reemplazado por un sistema de suministro continuo. ¿Qué otras aplicaciones industriales? Freidoras industriales, cabinas de pintura, prensas hidráulicas, bancos de prueba de baterías en industria automotriz. Aquí esta aplicación, por ejemplo, de freidoras industriales, aquí quiero ser muy claro y es, nuestra solución no está listada Factory Mutual para freidoras industriales, pero hay sistemas de agua nebulizada que sí están listados para protección de espacios de freidoras industriales. Y el requerimiento de esas boquillas es utilizarlas con un sistema que tenga aprobación Factory Mutual. Entonces, aquí la forma de presentar el proyecto no sería un proyecto de FAIC con unas boquillas especiales, sino al revés, unas boquillas que están listadas para aplicación en riesgos de freidoras industriales, y esas boquillas están emparejadas con un sistema de agua nebulizada. No sé si lo que les acabo de decir tiene sentido. O sea, es como, no es lo mismo, o sea, es el dilema del vaso medio lleno o medio vacío. Depende cómo yo presente la solución, puedo cumplir o no cumplir. Pero específicamente para este tipo de aplicaciones raras, vuelvo, soy terco, soy incisivo, consulten con SAC y con FAIC primero antes de poder nosotros decirles que sí pueden ofertar un proyecto o no lo pueden ofertar. Aplicaciones en túneles, tenemos ahorita la posibilidad de tener unas nuevas boquillas que nos van a permitir hacer supresión de fuego en túneles. Esta es una solución que se ha instalado en varios túneles en Europa y ha funcionado perfectamente.